último blanco, Sí. la última víctima de las Sí. cuentas de redes sociales del presidente Gustavo Petro, acusándola, hágame el favor, de complicidad en los falsos positivos. Pero ella tiene razón, la han puesto también como la cabeza de la batalla alrededor de la reforma pensional, porque ella fue quien presentó la demanda contra la reforma pensional del gobierno nacional. Pero yo le voy a decir lo que no va a pasar. A ver. Déjeme empezar por lo que va a pasar. Va a presentar una tutela pidiendo la rectificación. Es posible que el Consejo de Estado, bueno, o el juez a donde ella decía, porque ya no es el Consejo de Estado en la primera instancia, o a quien se debe presentar, porque el gobierno cambió eso, le conceden la tutela, le ordenan al presidente Petro rectificar y no rectifica. Sí. O rectifica al estilo del O rectifica preguntándole, como lo develó en sus redes Héctor Riveros, preguntándole a la última fue suya, Héctor. La última fue de Héctor. Le pide a la inteligencia artificial, por favor, dígame cómo rectifico. Por favor, hágame una rectificación sin que suene rectificación. Entonces no va a rectificar, va a desacatar. Van a presentar, perdón, Héctor, van a presentar o va a presentar Paloma, como hicieron en estos días, como hizo Enrique Vargas Lleras, un desacato, y no se le concede. Y ahí termina la película, Sí. Felipe. No, puede ser. Ahí hay un problema, digamos, de diseño, porque para decir la verdad es que, pues, frente al desacato del presidente no hay un remedio, porque claro que el remedio que está previsto en la ley para cuando un funcionario desacata es el arresto para conminarlo a cumplir, pero pues obviamente en el caso del presidente de la República, pues esa herramienta pues no opera, y mucho más después de la tutela que concedió la Corte Constitucional recientemente, en la que dijo que el presidente de la República tenía un fuero integral y que todo tenía que ir a la Comisión de Acusaciones. Entonces, desgraciadamente, como no hay ese remedio, igual como no hay el remedio para impedirle que participe en política, en fin, el presidente de la República encontró, Néstor, que pues por esa interpretación de su fuero y por la composición política de la Comisión de Acusaciones, pues prácticamente no tiene quien lo juzgue contra nada, y entonces resolvió abusar tranquilamente del derecho, abusar tranquilamente de las normas, que no puede participar en política, le importa 5 y todos los días lo hace, y ya la gente se cansó de llevar acusaciones como el bobo Cámara del pueblo. de El bobo del pueblo. Representantes. Pues, claro, pues estoy pudiendo. No puede, yo pues, pude. pues Yo creo mire que estoy pudiendo. Mire que yo creo pude, que de las lecciones que tenemos pendientes de todo este gobierno, que nos tiene que dejar lecciones, es que algo tenemos que hacer para que un presidente que decida abusar de la manera que lo hace el presidente Petro, pues tenga remedio, porque si no, pues el Estado de Derecho se termina rompiendo. Es que nadie se Néstor, imaginó eso que no va íbamos a a cambiar. llegar a este extremo, Pues, de un presidente que desafía órdenes es que yo creo que judiciales tiene que- y que incumple Tiene que órdenes cambiar la judiciales. forma de investigar a los presidentes, porque No, lo de la no. Comisión de Acusación es una verdadera vergüenza, un Aquí desastre. no nos hagamos ilusiones que eso no va a cambiar. Ya lo dijeron ustedes, eso fue una pantomima, lo del Palacio Arzobispal o la cumbre episcopal, eso no. Al otro día empezó y ha seguido, pero tiene un efecto además multiplicador. No sé si usted ha visto ministros como Edwin Palma o directores de agencias como Felipe Harman también cargándola contra Paloma Valencia. Por ejemplo, Harman le salió con que los reclamos y reparos que Paloma Valencia hacía sobre el funcionamiento de esa entidad era porque ella tenía un primo que no se había robado unas tierras y que no sé qué, y Palma entonces reproduce los insultos contra Paloma, y todo es así. Es decir, aquí ya no solamente Petro, esto también se volvió ya como el ejemplo a seguir de toda la barra brava del ministerio y de los directores de agencias del petrismo. Esto se volvió así. Ya no es solo Petro. Y no quiero decir, lo que pasa es que esas son las bodegas que comienzan a funcionar desde las cúpulas del poder. Las bodegas Néstor no son solo unas cosas anónimas, amorfas, Aurelio. Las bodegas tienen cabezas y tienen vericuetos, y esos vericuetos arrancan desde el presidente de la República. Sí, pero acá más allá de que la estructura institucional y el diseño institucional tenga que ser revisado para que el jefe de Estado responda, yo sí creo que en términos políticos no podemos dejar a un lado la gravedad de esto, porque es que el presidente no solamente, parte generando un ambiente de odio
en el país que por supuesto lo que hace es instigar la violencia. Lo segundo es un hostigamiento a la oposición en general, pero aquí ya en el caso de Paloma Valencia lo que está es injuriando, calumniando y señalándola para que alguien cometa un crimen contra ella. O sea, aquí la responsabilidad de generar ese ambiente tan pugnaz, tan de confrontación, tan polarizado, que todos los días el presidente además llama a profundizar y a radicalizar el discurso, pues lo que está es poniendo en riesgo la vida de mucha gente. Y no hay sino que ver los resultados en todo el país. Claro, Felipe, pero nosotros no podemos dejar de decirlo con todas las letras, pero eso a él no le importa. Y sobre todo solidarizarnos con la senadora Paloma Valencia. Sí, pero lo tiene sin cuidado, entre otras cosas, porque ese experto fíjese que nos tiene hablando de esto, Néstor. Y no de todos los escándalos de corrupción que todos los días vemos en los medios de comunicación, todos los días sin excepción. Nos tiene hablando de Paloma Valencia, que es muy grave lo que el presidente Petro ha hecho, ¿no? Pero entonces nos distrae la atención sobre la imputación de cargos al delincuente confeso Nicolás Petro. En eso es un experto Petro. Bueno, Felipe, de momento, yo creo que de momento, como ya pasó lo de Miguel Uribe, es bueno tener en cuenta que investigación que, como se lo dije yo cuando lo mataron, iba a acabar por ahí en alias El Costeño, ¿no? Felipe, estos hechos de violencia siempre comienzan con palabras. Ah, sí, claro, Néstor, sin lugar a dudas. Entonces, antes de un... el presidente sale y suelta 7 o 8 teorías sobre quién mató a fulano o a sutano, como lo hizo con Miguel Uribe. El presidente Petro y el gobierno en general sí tienen una responsabilidad que además se va a poder cuantificar, se va a poder verificar. Creo que el ministro de Defensa o no sé quién en estos días, o el propio presidente incluso, dijo que tenía que garantizar que hubiera un debate democrático y unas elecciones pacíficas. Pues sí, tienen ese deber, me alegra que se hayan dado cuenta, no están haciendo mucho para que ese deber se cumpla, pero efectivamente aquí sí tienen una responsabilidad que independientemente incluso de lo duro que sea el debate político, es que la única responsabilidad que tiene el gobierno, Néstor, en materia de elecciones, a propósito de todo ese cuento de que es que no va a haber elecciones y que el presidente las aplaza y todo, no, el presidente no es el que convoca las elecciones, ni la realización de las elecciones depende del presidente, ni nada de eso va a pasar, pero lo que sí tiene que pasar y el deber del gobierno es garantizar que la campaña política se pueda hacer en un ambiente pacífico y de garantías, especialmente para sus opositores. Y pues no lo está haciendo. Pues mire usted lo que pasó en Arauca, porque además esta es una obligación francamente de resultados. No se trata de decir es que estamos intentando. No. Cuando le meten 50 disparos a un líder de la oposición en Arauca, pues es una responsabilidad del gobierno. No quiere decir que lo haya mandado a matar, ni mucho menos, pero es una responsabilidad por omisión, porque no hizo todo lo que tenía que hacer para evitar que eso pasara. Y al contrario, está echándole leña al fuego. Para estos efectos, Felipe, echarle leña al fuego, Paloma Valencia es buen blanco, porque Paloma Valencia es nieta del expresidente Valencia, del departamento del Cauca. Como Miguel era el expresidente Turbán. Claro, y entonces es de una familia tradicional, lo que el presidente Petro llama burgueses o ricos o aristócratas o oligarcas, no sé qué, del departamento del Cauca. Y es nieta del fundador de la Universidad de los Andes. Para estos efectos es una moñona a varias bandas. Usted ve que al tiempo aparecen manifestaciones públicas como la de antier en el centro andino, en donde pintan grafitis de abajo mueran los burgueses. Entonces lo de Paloma Valencia comienza... Pero ahí donde le maten un terrorista de Hamas, ¿no? Ahí sí sale, mejor dicho, a rasgarse las vestiduras. ¿Qué me dice Luis Ernesto? Tenemos que entender que esto no es un ataque de ira del presidente Gustavo Petro, esto es una estrategia electoral deliberada, que consiste en radicalizar la campaña, en polarizar al país. ¿Por qué? Porque ese es el terreno donde él ha ganado, donde él ha tenido éxito históricamente, y entonces, si usted se da cuenta, Néstor, arrancó primero
atacando a Vicky Dávila, creciéndola, la convertía en interlocutora. Cuando se dio cuenta que Vicky Dávila no era, digamos, no crecía lo suficiente, ahora tiene a Abelardo de la Espriella, lo convierte en interlocutor. Sí. Él no controvierte con Sergio Fajardo, él no controvierte con candidatos, llamemos del centro, él controvierte con los otros extremos. ¿Para qué? Para que terminen figurando más esos candidatos de derecha, para que la derecha se quede con el candidato más radical posible, y él, como no es candidato, pues él puede ser el malo del paseo, él puede ser el que radicaliza, y el candidato que salga de la izquierda de pronto resulta más moderado. Por ejemplo, un tipo como Iván Cepeda, que termina frente a una figura como Abelardo de la Espriella, resulta siendo menos polarizante. Entonces, la estrategia del presidente claramente es polarizar la campaña y es lograr que la derecha saque el candidato más radical de todos, con el que pierde en segunda vuelta. Pues el coche del siglo XXI, pues. A estas alturas, Felipe, yo ya no sé quién es el que menos polariza. Son las 7 de la mañana, 40 minutos. Álvaro, señor. Esas acusaciones de Petro a Paloma Valencia son poco democráticas, por buscar una definición. Pero son tan extremas como las que señalan a Petro de responsabilidad por el atentado de Miguel Uribe. Porque es que buena parte de la política se ha reducido a la criminalización del contrario, cuando la democracia consiste precisamente en reconocer la legitimidad del contrario. Álvaro, una cosa es culpabilidad y otra cosa es responsabilidad, que son conceptos diferentes. La responsabilidad puede ser política. Políticamente, cuando uno declara responsable a alguien, pues no dice que oprimió el batillo, pero se sabe qué está haciendo, y es lo que están haciendo con Petro. Y eso es irresponsable porque es hacer lo mismo. Es que el populismo vive de llamar criminal al contrario, de eso vive. Y eso hace el gobierno y eso hace la oposición. El problema tiene, el populismo tiene el problema aquí mataron un candidato de oposición, Álvaro. Pero Álvaro, la diferencia es que quienes criticamos a Petro no somos el jefe del Estado. Eso se ha dicho hasta usted lo ha dicho hasta el cansancio. Déjeme decir algo distinto. El populismo tiene el problema de que normaliza el exceso porque la oposición generalmente se monta al ring. Pero fíjese, en Estados Unidos, los opositores de Trump, el Partido Demócrata, ya aprendió con todas las cascadas que les han pegado y no están contestando de la misma manera. Porque usted decía hace un rato que quién se iba a imaginar que íbamos a llegar acá. Claro que era imaginable, yo sí me imaginé, por eso hablaba de la necesidad de conciliar y llegar a acuerdos, porque llegar a estos extremos de polarización son una irresponsabilidad. Pero porque Álvaro, por eso me decían petrista. ¿Por qué le echa la culpa a la oposición si estamos hablando de unos... Pero yo no le estoy echando la culpa a la oposición, Néstor. Yo no estoy cayendo en lo de culpar ni a Petro. ¿Qué tiene que ver aquí la oposición y la extrema derecha y Trump, entonces? Mucho tiene que ver. Y yo no estoy acusando a la oposición. Lo que me parece es que acusar solamente a Petro por hacer lo que todos hacen no es correcto. Aquí tenemos este barrizal político porque la oposición se comporta de maneras muy parecidas a las de Petro. Por eso pongo el ejemplo, ya voy, Héctor, por eso pongo el ejemplo de Estados Unidos, donde los demócratas, de equivocarse con Trump, han sido derrotados brutalmente 2 veces, pero esta vez están aprendiendo a no subirse al ring a gritar como locos, como hacían antes, porque eso le conviene al populista. Y por pedir acuerdos y conciliación, le dicen al sereno que es petrista. Yo sí creo que en lo de Álvaro, yo sí creo que en lo de Álvaro hay un punto, Néstor, que vale la pena, sobre el que vale la pena reflexionar, que es cuál va a ser la reacción de la ciudadanía frente a la actitud del gobierno. Ya sabemos, digamos, cómo se comporta el gobierno, ya lo hemos cuestionado, lo hemos criticado mucho, cada vez que lo hace reiteramos la misma posición. ¿Cuál es la reacción? ¿Conseguir uno igual pero del otro lado? Que le diga a el criminal que cuando llegue al gobierno lo que diga es que hay que acabar con la izquierda y que hay que aplastarlos y tal. Esa es verdaderamente la responsabilidad de los que tenemos una cédula vigente en Colombia, porque somos nosotros realmente los que definimos el futuro de este país. Y si lo vamos a hacer de la muy irresponsable manera de escoger uno peor o igual al que hoy tenemos, pero del otro lado,
pues francamente, mejor que se arriende este lote. Lo que pasa Néstor, es que vaya usted Difícil encontrar uno peor. y defina quién es bueno y quién es malo en estas circunstancias. Néstor, pero- 7 de la mañana, 44 Pero igual hay minutos. que denunciar que eso Pero- puede hacer que No, alguien es que- muera. es Igual que- hay que Pero decirlo. Yo reclamar- entiendo todo el argumento y veo puntos muy válidos, pero igual toca decir, cuidado que esas palabras pueden transformarse Claro. en balas. Hay que decirlo, Pero Néstor. Sí, solo le diría, Álvaro, solo le diría una cosa. No es lo mismo, Felipe, quienes están en la oposición. Claro, el obvio. ejercicio político de las oposiciones, de la política, suele ser mezquino, cortoplacista, suele ser pequeño. La responsabilidad, la grandeza le corresponde a los gobernantes. Eso de la Así es. oposición. Esa eso de la frase, oposición. esa frase, Felipe, se la oí a un señor que se llama Nelson Mandela. Cuando Nelson Mandela, después de todos los rencores, después de estar en la cárcel, después de el apartheid, le preguntaron ¿y cómo va a gobernar? Mandela dijo, es la hora de ser grande. Y dijo, la grandeza le corresponde no a los que están al otro lado, la grandeza arranca aquí en quienes ejercen el poder y en quienes gobiernan. Son las Claro, 7:45 minutos. Néstor, Señor Aurelio. Reclamar o volver a la figura de la oposición de su majestad, ¿se acuerdan, no? Sí, la oposición de su majestad. No, eso ya se acabó. Eso el mundo ya cambió. La oposición ahora en el mundo es una oposición beligerante en todas las latitudes del mundo. Y los gobiernos verán cómo se comportan. Entonces, volver a eso de la oposición de su majestad, eso ya es una página que pasó a la historia de la ciencia política, por decirlo de alguna manera. Yo creo, Néstor, que aquí, reiterando las palabras de Mandela, la oposición va como toca y los gobiernos no se pueden poner al nivel de la oposición, porque quedan precisamente reducidos a esto. Aquí no hay empate, aquí no hay que los dos son malos, no. Aquí hay una oposición que lucha y devela y dice Aurelio. denuncia, y un gobierno que tiene que, el que quiere marrones, que aguante tirones. Eso es lo que le tiene que pasar a los gobiernos. Aurelio, y aquí no lo está escribiendo el presidente